Coco. Parece que llega el invierno. Tenemos que ponernos a resguardo. ¿Qué pasa, Coquillo? Vamos a grabar un vídeo sobre el fresquito y los peces que podemos meter en aguas más fresquitas. Bueno, ya lo habéis visto, se acerca el invierno. Como dirían, winter is coming. En fin, vídeo interesante el de hoy porque muchos os estaréis haciendo la pregunta: ¿se pueden tener peces en acuarios de agua fría, sin calentador, pero además que sean bonitos? Salir un poquito de los típicos peces de agua fría tipo goldfish, tipo telescópicos, tipo subunkin. Peces un poquito más vistosos, peces tropicales, bonitos y de agua fría. ¿Es posible o no es posible? Vamos a verlo a lo largo de este vídeo. Bueno, pues mirad, ya estáis viendo la temperatura que tenemos dentro de casa. Son las 12:12 del mediodía, 21,5 grados. Esto quiere decir que ya se empieza a enfriar demasiado la casa y los calentadores pueden empezar a saltar. Pero claro, vivimos ahora mismo en unos tiempos, por lo menos aquí en Europa, donde la luz está subiendo cada día que pasa y se está haciendo imposible prácticamente mantener tantos proyectos en casa sin que nos cueste un riñón. Entonces tenemos que buscar la fórmula, tenemos que encontrar peces, y ya hablaremos de plantas más adelante, que se adapten a temperaturas bajas, y para ello tengo una selección que veremos a lo largo de este vídeo. Esta selección de peces nos hará ahorrar en nuestra factura a la luz. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo y si tenéis... acaba de subir. Y si tenéis cualquier sugerencia en los comentarios, será bienvenida. ¡Vamos allá! Bueno, por fin volvemos aquí a la Fish Room a grabar un vídeo desde nuestra mesa. Ya estamos asentados, tenemos ya nuestro acuario de aguas negras aquí a nuestra derecha, que si no habéis visto ese vídeo os recomiendo que vayáis. Os dejo por aquí una tarjetita, porque estamos ahí decidiendo las especies de peces que metemos y vamos a empezar ya a meter plantas. Pero bueno, temas aparte, en el vídeo de hoy vamos a ver los peces que nos van a ayudar a ahorrar. Ya sabéis que el mayor consumo energético en un acuario, el mayor consumo, el mayor gasto en la factura de luz en un acuario se produce en los meses de invierno, unos meses de invierno donde los calentadores están prácticamente la mitad del día funcionando para mantener una temperatura idónea para nuestras especies tropicales de peces. Pero claro, llega un punto que se está volviendo insostenible esto de tener muchos acuarios, o por lo menos un acuario grande o más de un acuario en casa, y que no nos suponga un dineral en tema de factura de luz. Entonces, esto me ha ayudado, junto al comentario que estáis viendo ahora en pantalla, gracias por cierto a todos los que comentáis en nuestros vídeos, que son muy importantes, a realizar este vídeo. Lo he dividido en 3 tipos de pececitos que son aptos, que aguantan mucho, o sea, un rango muy amplio de temperaturas y que nos va a ayudar a bajar esas facturas de luz si los elegimos para nuestros acuarios. Pero también he elegido 3 peces, que es un mito, que estén bien en aguas un poquito más frías de lo normal, y que yo creo que es algo que tenemos que tener en claro, y de hecho vamos a empezar con esto. Os tengo aquí la chuleta, vamos a empezar si queréis con esas 3 especies de pececitos que muchas veces se nos dice: no, aguantan aguas frías, aguantan temperaturas bastante bajitas, no hace falta que le metáis calentador. Pero ojo, cuidado, que no todo es que el pez aguante. O sea, el pez tiene que vivir, y tiene que vivir bien para que nosotros lo mantengamos en un acuario. Si el pez solo va a sobrevivir, no merece la pena que nos lancemos a por ese pez, porque no va a ser apto. Es como si yo decido tener un disco y lo voy a tener a 23 grados. El disco va a estar mal, va a enfermar y poco a poco va a ir mermando hasta que definitivamente pues se vaya para el otro barrio. Entonces eso no nos conviene. Así que he hecho una amplia selección que yo creo que viene muy bien. Empezamos. Peces que no son recomendables mantener por debajo de temperaturas inferiores a unos 20-22 grados, ¿vale? Por debajo de eso es peligroso tener esta especie de peces, y muchas veces se nos dice que las podemos mantener por debajo de estos. Primera de estas especies, gobio arcoiris. El gobio arcoiris, que muchas veces se nos dice: no, lo podéis mantener aguas más fresquitas, no pasa nada. Mentira, el gobio arcoiris necesita calentador, necesita temperaturas por encima de los 20 grados. El límite mínimo para esa especie de pez yo lo fijaría en 20 grados, ¿vale? Por debajo de eso vais a notar como el pez ralentiza mucho su metabolismo, llega incluso a flaquear bastante y se nos acaba básicamente muriendo, se acaba debilitando mucho el pez, ¿vale? Por temperaturas inferiores a los 20 grados. ¿Que puede vivir o puede sobrevivir durante una temporada por debajo de los 20 grados? Sí, pero es peligroso, ¿eh? Gobio arcoiris, un pez muy bonito que va a lucir muy bien por encima de los 20 grados. Temperaturas óptimas entre los 22 y los 25 grados. Ahí lo dejo, ¿eh? Siguiente especie de pez que necesita aguas un poquito más calientes, el beta. Abro debate aquí en los comentarios. Igual,
muchas veces se nos dice, no, los betas por debajo de 20 grados, hasta incluso los 15 grados viven bien. Bueno, el pez sobrevive, pero bien no vive, ¿vale? Una cosa es que sobreviva el pez y lo podéis mantener a temperaturas inferiores a 20 grados y otra cosa es que el pez esté bien. Los peces beta ya sabéis de dónde vienen, de las regiones donde vienen, y rara vez en esas regiones la temperatura llega a caer pues por debajo precisamente de eso, de los 22 grados, que es la temperatura óptima. De 22 a 26, 27 grados son las temperaturas óptimas donde se mueve el beta. Por debajo de eso o por encima de eso, el pez o va a estar estresado o va a ser mucho más propenso a caer enfermo y a enfermedades, que los beta con las aletas que tienen y demás son bastante propensos a pillar hongos, a pillar diferentes tipos de bacterias. No lo sé, o sea, yo no lo recomiendo tener un pez por debajo de eso, de unos 21, 22 grados para que esté bien. Para que un pez luzca, para que un pez beta luzca chulo, tiene que estar por encima de esa temperatura, ¿vale? Entonces, no lo recomiendo. Vosotros sé que me vais a poner en los comentarios, no, pues yo tengo betas a 10 grados. Vale. Fin del debate. Otra especie de pez, la Microrhabdora galaxy. Vais a leer también en muchos sitios que se pueden mantener por debajo de los 20 grados. Mentira, una Microrhabdora galaxy por debajo de 20 grados, enferma seguro, 100%. Temperatura óptima de 22 a 25-26 grados, ya está. Y más con la Microrhabdora galaxy, por favor, es un pez muy bonito que no se merece estar en malas condiciones. Estas son las 3 especies de peces que os van a recomendar muchas veces y que no son compatibles con temperaturas bajas. Nos las quitamos, las aparcamos, tenerlo en cuenta. Pero ahora sí, las especies de peces que yo recomiendo para ahorrar en factura. Y hay una especie de pez que es, madre mía, 2 grados hasta 30 grados. Es increíble. Ahora lo veremos al final. Primera de estas especies, archiconocida, el león chino. Amplísimo rango de temperaturas, un pez muy chulo, un pez que, bueno, hace buenos cardúmenes, le gusta vivir en grupitos, es un pez pequeñito, para acuarios de paisajismo yo creo que es idóneo, si no queremos gastar una pasta en calentadores. Es un pez perfecto, desde los 13 a los 14 grados, temperaturas más o menos las más bajitas, que pueden soportar en buenas condiciones para que estén activos y tal, hasta los 25 grados, yo creo que es una especie de pez ideal para tener dentro de una casa. Normalmente dentro de una casa la temperatura que baje por debajo de los 13 grados es raro, es raro. Entonces yo creo que el león chino para esos acuarios donde no queremos calentadores en invierno es perfecto. Siempre hablamos de dentro de casa, ¿vale? Ya haremos un vídeo si queréis de peces que podemos mantener en acuarios al exterior o en estanques, ¿vale? Otro pececito que es brutal, es muy bonito y no requiere calentador en invierno dentro de una casa. El barbo arcoiris es una pasada, tiene unos destellos azulados, plateados chulísimos, es una especie de pez que no es tampoco no está muy extendida, no es muy conocida, no es muy popular, pero a mí me encanta. O sea, barbo arcoiris. Rango de temperatura desde los 15 a 16 como mínimo, hasta igual, hasta unos 25 grados. Así que ideal esta especie de pez para mantener en acuarios sin calentador, en acuarios que te va a dar un toque de color bastante bonito, tiene unos reflejos súper chulos, os estaré dejando fotos de estas especies. Y a mí, personalmente, me gusta mucho. Vámonos, si queréis, a los peces de fondo. Peces de fondo, uno por antonomasia que aguante aguas más fresquitas, la Coriora paleatus, la Coriora pimienta. Es una especie de pez que está ampliamente extendido en Sudamérica, va desde prácticamente la cuenca del Amazonas, se extiende hasta llegar a Argentina y por lo tanto aguanta mucho rango de temperatura que yo pensaba, o muchas veces se tiende a pensar que las corioras son de aguas más calentitas, pero no. Esta Coriora pimienta nos aguanta desde 14-15 grados, igual hasta los 25, con temperaturas óptimas. Así que nos va a ayudar bastante este pececito si queréis peces de fondo en un acuario, Coriora pimienta. Pero también están los plecos. A ver, os van a decir que sí, que los Plecostomus es una especie perfecta de pez para mantener bajas temperaturas. Sí, pero un pleco se te hace enorme, son 60 centímetros. Entonces, bueno, si tenéis acuarios gigantescos y queréis tener un pleco, vale, pero si no, lo descarto. Pero hay un plequito súper chulo que es muy recomendable. ¿Cuál es? Vamos a verlo. Pues no es más ni menos que el pleco de Borneo. Una especie de pleco súper chulo que os va a ayudar contra esas algas en las roquitas y demás, que viene de cursos altos del sureste asiático igual, y es una pasada. O sea, desde los 14-15 grados como temperaturas mínimas, igual hasta los 25-26 graditos como temperatura ya cercanas al óptimo. Unos 24 grados sería el óptimo para este pez. Igual es un pez que perfectamente posible mantener en acuarios sin calentador durante el invierno y gastando prácticamente nada en nuestros acuarios.
Así que yo creo que tenéis variedad, tenéis peces de nados altos, de nados medios, de nados bajos, que os he explicado. Yo que sé, podéis elegir entre todos estos y así ahorraréis un poquito las facturas de la luz. Pero bien, ahora hay un pequeño grupito de peces que son una pasada y que quería dejármelos para el final porque para mí son, yo creo, mis favoritos. No son nada más ni nada menos que los kilis. O sea, kilis hay una amplia variedad, kilis hay decenas de subespecies, decenas de variedades, decenas de coloraciones. Podéis elegir entre muchas especies de kilis. Los kilis, como por norma general, ¿vale? De todo el grupo, temperaturas mínimas 18 grados, temperaturas óptimas 25-26 graditos, ¿vale? Pero 18 grados, hay muchas casas que sin calefacción o con la calefacción se mantienen los acuarios pues perfectamente unos 18-19 grados dentro de casa. Para esos acuarios son perfectos los kilis, o sea, podéis elegir prácticamente el que queráis, desde el Notorbranchius rachiobi, pasando por es que hay muchísimos, que si los kili payasos, que sí, bueno, muchos, ¿vale? Pero hay uno en especial, hay uno que es todoterreno. O sea, si tenéis la casa más fría del universo, podéis mantener este tipo de kili. Aguanta desde los 2 grados positivos hasta los 30 grados. O sea, ¿habéis visto eso? 30 grados dentro de una casa. A ver, yo este verano los he tenido, pero es raro, ¿vale? Y 2 grados, o sea, 2 grados, salvo que viváis debajo de un puente, podéis mantenerlo por encima de esto. No es nada más ni nada menos, lo tengo aquí el nombrecito, el Aphanius mento. Es un kili, una especie de kili que proviene de la región mediterránea y aguanta, ya os digo, es una pasada, esos destellos azulados que tiene. No es el pez quizás más colorido, pero oye, si queréis tener un acuario sencillito, incluso un acuario de biotopo mediterráneo y tal, pues oye, es un kili que es perfectamente posible y es distinto. Nos salimos de esas especies típicas de agua fría, nos salimos de esas especies de, pues eso, de Carassius, de Subunkin, de Goldfish, todas estas cositas, y nos adentramos ya en pececitos un poquito más chulos y que son un poquito más peculiares, ¿no? Así que Aphanius mento, pez todoterreno, recomendado en el día de hoy por Acuarios 4K. Y lo voy dejando ya por aquí, gente. Con estas especies de peces no vais a necesitar calentador en invierno en vuestros acuarios y vais a tener pues especies chulas, especies diferentes y especies coloridas dentro de vuestros acuarios, y sobre todo de nados bajos, de peces de fondo, de pececitos de nados medios, peces de cardumen. Amplio surtido el que os dejo aquí hoy. Espero que toméis estos consejos. Si alguien lo hace y alguien mantiene estas especies, que nos diga si pone o no calentador. Y sobre todo, muy pronto hablaremos de las plantas, porque hay plantitas que sí que aguantan aguas más frías que otras. Pero esto será otro vídeo, chicos. Si os ha gustado el vídeo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Casa Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, chicos. Adiós.